Muy buenas a todos. En este video vamos a aprender a hacer un fondo de pantalla animado utilizando HTML, JavaScript, Canvas y JSON. No se preocupen si no tienen los conocimientos necesarios de cada uno de los lenguajes. Si siguen los pasos van a poder hacerlo aunque tengan un conocimiento nulo de estos y van a poder aprender un poco sobre cómo trabajan los mismos lenguajes y su sintaxis. Incluso vamos a incluir un poco de trigonometría porque va a ser necesario en algunas de las funciones que vamos a incluir. El objetivo es hacer un fondo animado como este, pero que reaccione a la música. Si yo pongo alguna canción, no importa el reproductor, él va a reaccionar a eso. De reproductor podemos utilizar un programa instalado en la computadora o en el mismo navegador. O incluso un video de YouTube. En general, cualquier sonido que salga por el dispositivo de audio va a ser escuchado por esto. Aquí se ve un poquito lento, probablemente en la grabación se ve un poquito lento porque yo estoy grabando, pero creo que se va a ver un poquito más fluido si yo lo pongo en una ventana. Básicamente lo que haremos será una página web. El programa Wallpaper Engine es el que utilizaremos para visualizar, para colocar el fondo. Pero el programa no va a ser más que colocar la página web de fondo. En sí, todo lo que vayamos a programar va a ser en los archivos HTML y de JavaScript. Si abrimos el programa, vamos a ver aquí el proyecto, o sea, la página web, y a mano derecha vamos a ver la pista previa y algunas opciones de configuración que vamos a hacer en JSON, que podemos configurar en un archivo dentro de la carpeta. Algunas de estas opciones ya yo las modifiqué, algunas que vienen por defecto. Por ejemplo, esta de cambiar el tipo de visualización, que yo lo puse aquí. Pero eso en realidad solo se utiliza para controlar esas propiedades y que la página web almacene esas propiedades en una variable y poder modificarlas desde ahí adentro. Vamos a explicar eso un poquito más adelante. Aquí están los archivos que vamos a utilizar en la página web, lo que vamos a modificar. Está el HTML, que es el que contiene la estructura, y el archivo de JavaScript, que va a contener la mayoría del código que vamos a escribir, que contiene las funciones que sirven para hacer las partículas, para editar las propiedades del centro y para escuchar el audio, tanto el audio como las propiedades que están en el programa en Wallpaper Engine. Y está el archivo project.json, que es el que contiene esas propiedades que están dentro de Wallpaper Engine. Aquí se definen las propiedades con un nombre y ese nombre sirve para almacenar entonces los valores en una variable y aquí modificarlos a nuestro gusto. Bien, vamos a empezar a hacer la página web. Yo les recomiendo el editor Sublime Text o cualquier otro editor que esté orientado a editar páginas web, pero pueden utilizar el que ustedes quieran. Yo les voy a dejar la carpeta con los archivos necesarios y el proyecto de After Effects en el que yo hice la visualización del centro, la animación del centro, y el programa Wallpaper Engine. Si abrimos el programa, pueden ejecutar la versión que corresponda a la arquitectura de su procesador, ya sea 32 o 64 bits. Vamos a ver que no hay proyectos, está vacío. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a Projects, My Projects y hacer una nueva carpeta ahí. Yo lo voy a poner como nombre visualizador. Entonces, ya esa carpeta, aquí vamos a entrar todo lo necesario para la página web. Si nos vamos atrás, aquí en archivos necesarios, estos archivos son los que necesitamos para la página. Aquí están las animaciones del centro, el fondo y algunas funciones que requiere Wallpaper Engine para funcionar correctamente. Está la vista previa
y el archivo JSON, el de las propiedades. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto dentro de la carpeta que hicimos en Wallpaper Engine. Aquí. Aquí están. Entonces, esa carpeta visualizador la arrastramos a Sublime Text y ya tenemos aquí los archivos. Entonces, vamos a hacer un nuevo archivo, File, New File, y eso va a ser, lo vamos a guardar como index.html. Entonces ya tenemos la página principal. Solo tenemos que agregar el contenido principal del HTML. Yo voy a empezar a agregar las etiquetas básicas de HTML. Ok. Entonces guardamos y para la visualización vamos a utilizar la misma aplicación de Wallpaper Engine que abrimos anteriormente. Entonces vemos que ya sale la página web, el proyecto. Si damos clic aquí salen esas propiedades porque aquí tenemos dentro el archivo JSON que habíamos copiado anteriormente, que tiene las opciones predeterminadas. Entonces, para la vista previa vamos a utilizar una opción que tiene el mismo Wallpaper Engine, que es bastante útil, y es el editor de fondos. Lo pueden abrir aquí. El editor sirve para hacer otro tipo de fondo, pero lo vamos a utilizar en este caso para visualizar en tiempo real lo que estamos haciendo. Entonces aquí le damos a cancelar y en File, Open, entonces abrimos el proyecto aquí. Le damos a OK y aquí nos va a cargar esta ventana y aquí tenemos los archivos que podemos visualizar en el Sublime Text. Algo muy peculiar es que, y algo muy importante, es que esto actualiza en tiempo real cada vez que actualizamos algunos de los archivos dentro de la carpeta. Por ejemplo, voy a poner aquí, si yo cambio cualquier cosa y guardo, automáticamente yo guardo, vemos que aquí actualiza. Vamos a hacer un cambio un poquito más relevante. Vamos a poner una división aquí y dentro aquí vamos a poner un video. Entonces vamos a editar. En clase vamos a poner esto, que lo vamos a utilizar probablemente en el JavaScript más adelante. Vamos a ponerle autoplay para que se reproduzca automáticamente, que siempre se repita, y vamos a alinearlo al centro. Ok, entonces en source, dentro, en fuente vamos a poner este archivo que está aquí, el dxl4.webm, que es un formato tanto de video como de imagen animada, se puede utilizar así. Entonces escribimos aquí dxl4.webm. Entonces en type vamos a poner video slash webm, punto y coma, codecs. Aquí debemos definir el código con el que él va a decodificar el video. Entonces, algo importante es que aquí no podemos poner otra vez estas dobles comillas, porque va a dar un error. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar las comillas de afuera por comillas simples. A ver. Ok.
Entonces aquí dentro sí ponemos comillas dobles. Especificamos vp8, coma, Vorbis. Ok, entonces cerramos aquí con slash y si actualizamos, ya ahí debería aparecer el video. Bien, él no me está apareciendo aquí porque si notamos aquí encima, no, el archivo HTML no está dentro de esta carpeta, sino dentro de la carpeta archivos necesarios. Entonces vamos a moverlo. Entonces este archivo vamos a moverlo dentro de la carpeta. Ok, ahí está y vemos que automáticamente ahí sí se actualizó. Otra cosa a tomar en cuenta y que nos va a ser muy útil es que aquí, por ejemplo en View, podemos modificar la relación de aspecto de la vista previa en la página web. Por defecto está free. Esto va a tomar todo el ancho y alto dentro de la ventana, a excepción de esto. Esto es muy importante porque cuando nosotros queremos visualizar dónde van a quedar los objetos dentro de la página web, dentro del escritorio, tenemos que ponerlos en algún lugar fijo. Entonces, si cambiamos la resolución de pantalla o por ejemplo tenemos una pantalla diferente, generalmente no va a ser del mismo tamaño que la ventana que tenemos aquí. Entonces podemos simular una relación de aspecto en proporción a la resolución que nosotros tenemos. En mi caso la resolución es 1080 y la relación de aspecto es 16:9. Entonces aquí en View, si yo pongo la relación de aspecto en 16:9, se me va a bloquear al mismo ancho y alto de pantalla que yo tengo de fondo. Eso va a ser muy útil porque aquí yo puedo visualizar dónde exactamente van a quedar los elementos que yo ponga en mi fondo. Entonces, esta animación que pueden ver aquí es un video, uno de los videos que yo tengo aquí. Si cambiamos, este es el de XL4. Si cambio el de XL y guardo, se va a actualizar, es esto. Entonces, esta animación yo la rendericé en After Effects. Les voy a dejar el archivo de proyecto también, que es aquí. Este proyecto necesita algunos plugins, están aquí también las instalaciones y esta fuente que es para el texto. Ok, aquí abrió el proyecto, entonces podemos ver que esta es la animación. Originalmente esto fue un proyecto para un proyecto de animación que yo había hecho, pero lo utilicé como loop, o sea, para que se repita y así yo poder utilizarlo en el fondo. Entonces, este archivo tiene dos partes. Está esta animación y la animación que solo contiene las luces azules, que es esto. Esto fue lo que vieron al principio. Entonces, es importante aclarar que para renderizar el video con transparencia, para que sea transparente, hay que activar esta casilla acá. Se activa esta casilla, este fondo negro se le va a quitar a la hora de renderizar. Pero para renderizar con WebM, que es el formato que se utiliza para las páginas web, es un formato un poquito ligero, más ligero que MP4 y que acepta canal alfa. El canal alfa es el canal que tiene la transparencia. Para esto necesitan un plugin que está dentro del plugin necesario que yo les dejé ahí. Volviendo al HTML, tenemos que modificar varias opciones, agregar varias opciones más, como es la división de canvas. Tenemos que agregar un elemento canvas debajo del div y vamos a ponerle el ID canvas.
También vamos a agregar el script que contiene el enlace para el JavaScript que vamos a utilizar. Tenemos que crear ese archivo dentro de la misma carpeta aquí. Y para que funcione el script tenemos que agregar las fuentes. Vamos a agregarlas aquí, dentro de head, debajo del library. Vamos a borrar esto, el type. Simplemente dejamos el src. Entonces esto va a ser un hipervínculo. Okay. Es recomendable agregar esto porque si no lo agregan probablemente el JavaScript no les vaya a funcionar. Yo voy a quitar la parte final y simplemente voy a cerrar dentro aquí. Entonces lo copiamos y pegamos aquí encima. Ampliar. Vamos a borrar esta parte. Está ahí. Entonces vamos a borrar esto. Y vamos a agregar 1.12.4. Listo. Entonces ahora actualizamos. Automáticamente se nos va a poner la ventana aquí. Bien, entonces aquí yo agregué, modifiqué esto para que funcionara bien. Simplemente agregué esto, el script aquí, y eliminé el UI de aquí arriba. Y ahí está funcionando esto. Entonces, como mencioné anteriormente, si no colocan esto en la página, probablemente el JavaScript no les funcione. Este archivo lo acabo de agregar a los archivos necesarios. No los voy a poner a hacerlo desde cero porque entonces tardaría bastante y el video tardaría bastante. Pero sí voy a explicar lo que hacen las funciones y lo que está dentro. Aquí está, en archivos necesarios. Entonces yo lo voy a copiar y lo vamos a mover a la carpeta del proyecto. Automáticamente lo movemos a la carpeta del proyecto. Okay. Aquí deberíamos notar algún cambio, aunque no hemos agregado las propiedades de estilo CSS que necesita para funcionar. Vamos a agregar algunas. Vamos a ir debajo del título, aquí, entonces vamos a agregar un style. Okay. Entonces dentro vamos a definir las siguientes propiedades. En HTML, body, vamos a definir un margen general de 0. Okay. Para Canvas vamos a definir el ancho y el alto al 100%. Okay. Entonces,
tenemos este video, que es el principal, y el otro video que va a salir delante de este cuando la música llegue a cierto criterio. Entonces, para agregar el otro video, vamos a copiar esto y vamos a pegar el otro aquí encima, debajo del div. Simplemente cambiamos esto y aquí le agregamos un 4 para que agregue el otro video. Cuando actualizamos, deberíamos tener los dos videos ahí. Entonces, vamos a agregar un identificador aquí para el contenedor de los videos. Entonces, el ID va a ser igual a vid. Y vamos a agregar un estilo también aquí mismo. Entonces, el video que contiene las rayas azules, vamos a agregarle un ID también. El ID va a ser igual a v2. Y el de abajo, vamos a agregarle un ID. Guardamos. Y aquí notamos un pequeño cambio. Entonces, vamos a ir agregando propiedades en la hoja de estilos. Y para el ID vid, vamos a agregar esto. Vamos a agregarlo de la posición para que esté fija y que se muestre en bloques. Display block. Guardamos. Para el video principal vamos a agregar esto. Entonces vamos a agregar una propiedad que vamos a utilizar más adelante, que es para la transformación, para el movimiento del video. Cuando se aplique en la música, va a haber un pequeño movimiento a medida de que la música va avanzando. No estoy explicando mucho estas propiedades aquí porque me voy a centrar en el JavaScript que vamos a ver ahora. Vamos a agregar esto último, las propiedades para el segundo video. Y aquí simplemente
copiamos esto. Se me quedó esto aquí. Bien. Vamos a aplicar las mismas propiedades. Ok, vemos que está fijo y está en el centro. Si nos vamos al archivo de JavaScript, vemos esto. No del principio son las variables que necesitamos, la mayoría de ellas, que necesitamos para las funciones. Entonces, esta primera función es para guardar las variables, para guardar los valores en variables de las propiedades del fondo que están en WebPrintJam. Estas propiedades que están aquí. Entonces, aquí están las propiedades. Esta segunda función es la que almacena valores para el audio. Esta también almacena valores en variables, pero estas se utilizan para las variaciones de la música, para registrar las variaciones de la música en la variable y poder utilizarlas. Entonces, necesitamos una variable para controlar la velocidad de reproducción del centro, el video que tenemos en el centro, con la música, y una para asignar efectos de movimiento y el aumento del tamaño con relación a la música también de los videos. Entonces, esta función es la función principal. Esta se ejecuta cada frame. Este es el comando para esto. Todas las funciones en realidad se ejecutan con cada frame porque desde esta estamos llamando a las otras. Entonces, esta función contiene los parámetros principales para el funcionamiento del canvas que definimos anteriormente y las funciones necesarias para el sistema de partículas que vamos a mostrar. Voy a intentar explicar lo del sistema de partículas más detalladamente porque es algo un poquito complejo, ya que lleva funciones trigonométricas y todo eso. Voy a empezar a explicar el funcionamiento de esto. Entonces, estas tres variables son variables de arreglo y este bucle for trabaja con esas variables y estas que están aquí. Lo que hace en sí es almacenar valores vacíos hasta el 128 para que luego la función que registra el audio pueda trabajar con esto. Cada una de estas variables, cada uno de estos espacios dentro del arreglo, va a almacenar un valor temporal que equivale al qué tan alto está la frecuencia de la música en cada una de las bandas. Recordamos que el audio trabaja con diferentes bandas al mismo tiempo. Entonces, en este caso, este va a almacenar máximo 128 valores. Entonces, en la propiedad de escuchar, en la función de escuchar las propiedades del fondo de pantalla, vemos aquí que está haciendo una condición primero sobre las funciones sobre las variables, que estén definidas acá en el JSON. Algo muy importante es que para que la música funcione, para lo de registrar, para que lo que registre el audio funcione, necesitamos modificar este valor, que es para que soporte el procesado de audio. Aquí lo modificamos en true, lo ponemos en true, Y aquí, si cargamos esto de nuevo, aquí debería aparecer una opción que marca que se puede escuchar el micrófono para permitir que eso escuche el micrófono. Pero vamos a modificar eso un poquito más adelante. Entonces, aquí está básicamente trayendo estas propiedades acá. Aquí está propiedades y tenemos las propiedades. Por ejemplo, en tema es del tipo opciones. Si nos vamos aquí, vamos a ver que el tema es un combo box. Aquí está, tipo combo. Entonces, básicamente, aquí en opciones no tenemos un label definido, pero tenemos el campo text, que es lo que nos va a presentar la opción que se va a ver ahí.
Entonces en opciones tenemos dos valores, el valor, value, y el label, que es la opción que tenemos. Entonces el nombre, con este nombre va a aparecer y este es el valor que vamos a obtener cuando seleccionemos eso dentro de la variable tema. Entonces vamos aquí y vemos que dice si la propiedad tema de propiedades, si existe, si el valor es igual a 1 de la propiedad tema, entonces va a setear esto cada vez que le demos a la opción que tiene el valor 1. Si tiene la opción 0 seleccionada, entonces va a cargar esto. Si nos vamos aquí, tiene la opción 0, que es la que vemos acá. Entonces la opción 0 tiene estos valores por defecto. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esto intacto y vamos a dedicar las propiedades más adelante. Para que funcione correctamente esto, necesitamos agregar algo al HTML. Aquí debajo tenemos esta función, el window.onload. Entonces, esta función tenemos que registrarla cada vez que carguemos la página. ¿Y cómo hacemos esto? Aquí en el body vamos a modificar y vamos a agregar esto. Load igual. Y vamos a cargar esta función. Listo. Ok. Acá en el JavaScript, el tema que se aplica por defecto es este. Entonces, aquí podemos seleccionar directamente una imagen aplicando el valor aquí, o podemos hacerlo por acá, por la aplicación. Si lo usamos por aquí, vamos a seleccionar el archivo y vamos a seleccionar el archivo que tenemos en la página. Lo tengo acá, en el disco C. Aquí está. Entonces, vamos a cerrar. Okay, aquí no cambió porque esa propiedad yo le estoy aplicando directamente al fondo de pantalla, no a la vista previa. Si lo hacemos por aquí, vamos a borrar esta parte de aquí y aquí vamos a setear directamente el fondo, que es este que tenemos aquí. Ahí está. Vemos que ahora se ven las partículas que no se veían porque eran del mismo color que el fondo, que era blanco. Entonces, voy a pasar a seguir explicando esto. Aquí van las propiedades, ya explicamos lo del tema. Esto es lo de la imagen personalizada. Si tenemos esta opción aquí, cuando tenemos la propiedad activada del tema personalizado, o sea, cuando está en el valor 1, si no me equivoco, aquí, perdón, el valor 0, nos va a aplicar la imagen que tengamos en esta ruta. Y esta parte se va a completar con la ruta que hagamos especificado en la página.
Esta función hace algo parecido, pero en vez de controlar la velocidad de reproducción, lo que hace es controlar el tamaño. O sea, aquí tenemos que el ancho de ambas, que es así que se controla el tamaño, va a ser igual a 480 más la amplitud de audio por 30. Eso hace. Si por ejemplo quitamos esta parte de acá, a ver, del mismo tamaño. Entonces, esta parte de aquí define la opacidad del segundo video en 0 para que por defecto no se muestre. Y si la amplitud de audio es mayor o igual a 10, entonces la opacidad sí va a ser igual a la amplitud de audio entre 10. Por eso solo sale en determinadas, cuando el audio llega a un determinado volumen. Entonces, esta función también define las opciones para el movimiento, pequeño movimiento que se ve de los videos. Pero en este caso, ese movimiento no es controlado directamente, no es aplicado directamente a los videos, sino al contenedor de ellos para que se aplique uniformemente. Entonces, aquí hay una pequeña función que lo que hace es retornar un valor aleatorio entre un número y yo la estoy aplicando aquí. Entonces, aquí primero hay que setear la posición el video en la posición original donde está. Entonces, aquí definimos un número random entre menos 0.7 y 0.7 multiplicado por la amplitud de audio. Entonces aquí sí aplicamos la transformación con esos números. Eso es lo que va a realizar ese. Podemos notar la diferencia si le quitamos esto. Ahí sí, se nota la diferencia. Entonces, esta es la función principal. Básicamente es la que hace la mayor parte del trabajo aquí. Esto es necesario para que esta función se ejecute en cada frame, para que cada frame espere a que se ejecute esta función para funcionar. Entonces aquí definimos estas variables. Esta variable x va a almacenar la mitad del ancho del tamaño de canvas y esta la mitad del alto. Esto es importante para obtener el punto central, el punto centro, y así no tener que aplicarlo en cada tamaño de pantalla por preparado. O sea, eso es independiente de cada resolución. Entonces, tenemos una variable r, radian, num y la amplitud de audio que expliqué anteriormente. Esas variables se utilizan aquí abajo. Entonces, algo muy importante, me voy a saltar esto aquí y voy a saltar, antes de explicar esta función, voy a saltar a la función principal de partículas, que es la que nos brinda estas partículas acá. Entonces, este sistema de partículas nos genera unas partículas básicamente aleatorias y las va amplificando a medida que pasa el tiempo en una sola dirección, por cada una separada. Entonces, aquí se define una variable y una variable x.
y eso va a ser igual a un número aleatorio multiplicado por el ancho y el alto de la pantalla. Entonces, el radio va a ser también aleatorio, que se va a utilizar aquí. Y tenemos Vx y Vy que definen una velocidad. Eso define qué tan grande va a ser la velocidad a la que se va a desplazar. Entonces, los radianes, esto es, aquí entramos una función aritmética y lo que hace es básicamente multiplicar, perdón, dividir el alto de la pantalla sobre 2 menos la posición Y de la partícula y el ancho de la pantalla sobre 2 menos la posición X. Entonces, a esa división se le saca el arco tangente. ¿Y qué nos va a generar esto? Nos va a generar un pequeño vector en una dirección aleatoria que hemos seteado aquí. Para explicar esto voy a poner un cuadro ahora. Y aquí vemos un vector que se genera en un plano cartesiano. Entonces, para la velocidad tenemos esto de aquí abajo. Dice que v que va a ser igual a 1.5 por el coseno de esta variable que se mide en radianes. Esta variable es la que contiene el vector. Entonces, si vemos la imagen ahora, el coseno nos va a dar la posición en X del vector y el seno nos va a dar la posición en Y. Si colocamos eso junto, tenemos el vector multiplicado por unos 0.5 en la misma dirección. Eso es lo que nos va a generar ese traslado, ese movimiento que vemos acá por cada uno de ellos. Entonces, aquí estamos asignando que si, el vector está orientado al lado izquierdo de la pantalla, entonces la velocidad va a ser negativa. O sea, la posición en la que está va a ser hacia el otro lado. O sea, va a ir disminuyendo. Entonces tenemos el índice de partículas. El índice de partículas va aumentando a medida que se van creando las partículas. Entonces, esto es un arreglo en el que se pone el índice actual de la partícula y se le asigna a la que se está procesando en ese momento. Y el ID va a ser igual a ese índice que se pone. La vida de la partícula inicia en 0 y lo máximo es 300. Eso es lo que nos va a indicar en qué punto de la pantalla la partícula va a dejar de existir, va a desaparecer, hasta qué punto va a llegar. Entonces, aquí se generan las partículas. Entonces se va a generar una nueva partícula por hasta los elementos, el número de elementos que tenga esta variable, que actualmente es 2. Esto significa que en cada vez que pase esta función, cada vez que se ejecute, sabemos que se ejecuta cada vez por frame. Y por ejemplo, si tenemos 60 fps, entonces sabemos que se van a generar 120 partículas por segundo. Entonces, aquí tenemos esto. Por cada una de las partículas se va a generar o sea, cada vez que se genere una, se va a ejecutar esta función. Esta función es una subfunción de las partículas, que es esto que está aquí. Entonces, aquí la velocidad, la posición de la partícula va a aumentar con la velocidad de la partícula, que fue lo que explicamos anteriormente. Entonces, cada vez que se ejecuta esa función, la vida de la partícula va a ir aumentando. Esto va a ir aumentando hasta llegar al valor máximo que es 300 y luego va a desaparecer. Entonces, aquí tenemos lo que asigna, lo que elimina las partículas. Si la vida de la partícula llega a la vida máxima o es mayor, entonces se borra esta partícula. Entonces aquí, ese CTX es el escritor de camas, es lo que dibuja en pantalla. Y aquí estamos asignando, esto se asigna acá abajo, esta función, aquí,
está, ZX es igual al contexto 2D, que eso es lo que escribe en la pantalla, lo que nosotros queramos. Entonces, este comando aquí nos va a dibujar un arco en la posición XY, que es la inicial que tenemos, y el radio, que es el inicial. Entonces, esto que está aquí es el ángulo inicial, o sea, es el ángulo en donde se va a iniciar el arco. Por ejemplo, si tenemos un círculo, vamos a ver, voy a poner con esto aquí. Si tenemos un círculo, este es el ángulo inicial. Entonces, el ángulo final se mide en radianes y va a ser 2 por el pi. En pantalla vemos la representación gráfica de pi, y que si lo multiplicamos por 2, entonces nos va a dar una circunferencia completa. Este es el estilo que se va a dibujar. Aquí dice que se va a dibujar en blanco. Y o sea, aquí seteamos el estilo y aquí entonces se rellena. O sea, eso se rellena. Vamos a cambiar esta opción más adelante. Entonces, aquí aquí hace una suma de todas esas amplitudes. Y aquí también, ¿cuál es la diferencia? En que aquí vemos que las amplitudes empiezan de 0 a 4. Estas son las notas más bajas, o sea, las frecuencias más bajas del audio. Estas son unas más altas. Entonces, cuando cuando esas amplitudes sean mayores a 0.60, la velocidad de movimiento va a cambiar a la velocidad de movimiento multiplicada por 1.111. Eso es lo que genera que cuando la música se inicia, las partículas vayan un poquito más rápido. Y obviamente tenemos que aumentar también la velocidad con la que la partícula va aumentando, porque la partícula aumenta de velocidad. Entonces, esto es básicamente lo mismo, pero con notas un poquito más altas. Si el conjunto de esas notas es mayor a 0.5, entonces la partícula se va a mover a esta velocidad. Esto no es necesario, pero si por ejemplo queremos que también la velocidad de las partículas reaccione a música que no tenga tantas notas graves, entonces se va a mover, pero no a una velocidad tan igual que como si tuviera algo de graves, o sea, notas graves en el momento. Entonces, si no es así, si estas dos amplitudes no están a este valor, por lo menos se va a aumentar a esa velocidad y a ese tamaño. Entonces, esto explicado ya, dentro de la función principal, tenemos que se ejecutan las otras funciones, y dentro yo estoy introduciendo la variable que contiene eh, lo que yo hice aquí del audio, la suma de esas amplitudes de audio. Y esta es la función que se ejecuta cuando se carga el cuerpo. Se selecciona esto como el canvas y se asigna esta variable como el contexto para dibujar en 2D. Entonces, esto lo que hace es que evita que la pantalla se pueda mover, así como yo estoy moviendo esto. Y esto, o sea, aquí se está registrando esa función que tenemos ahí para el audio como la función que escucha el audio de la computadora. Y aquí nuevamente estamos diciéndole que esta es la función que se va a ejecutar cada frame, cada vez que se actualiza. Esto que está aquí es para que se recargue la página si se cambia el tamaño de pantalla. En este caso, si se cambia la resolución de pantalla. Entonces, ya he explicado cómo funciona esto, vamos a modificar algunas cosas. Y vamos a ir a la función draw del particular. Y vamos a cambiar esto, el field style, vamos a cambiarlo por stroke.
Y aquí, esto lo que va a hacer es que en vez de rellenar la partícula, lo que va a hacer es que me va a poner un borde. Y eso es lo que él va a dibujar. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero solamente, si yo no quiero un círculo? Vamos a poner, yo quiero un cuadrado. Entonces vamos a cambiar esto aquí. Y lo ponemos esto que está aquí abajo. Eso es un break. Lo que hace es dibujar y se para en diferentes posiciones. Por ejemplo, aquí empieza en la posición X y luego va a la posición Y. Entonces, luego esa es la amplitud en X y esa es la amplitud en Y. Eso me va a dibujar un cuadrado. Como yo tengo la misma amplitud en X y en Y, entonces va a ser un cuadrado perfecto. Vamos a comentar esto y vamos a documentar esto que está aquí. Y vamos a ver la diferencia. Ahí está. Si queremos otra figura, por ejemplo un triángulo, el triángulo es un poquito más complicado porque tenemos que decirle directamente al canvas a las ubicaciones que se vaya el escritor para dibujar el trazado. Esto lo voy a poner más adelante, pero por ahora vamos a dejar esto aquí y vamos a dejar el círculo. Lo que vamos a hacer es que vamos a copiar todo esto. Esto termina aquí. Entonces vamos a copiar esto y vamos a pegar esta función aquí debajo. Vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle draw square. Esto va a servir para dibujar el cuadrado. Ahí está. Pero el cuadrado no se va a dibujar porque simplemente tenemos seteado que se dibuje el círculo aquí. Esa es la función que me dibuja el círculo. Si queremos un cuadrado tendríamos que agregarlo aquí directamente. Cambiarlo. Y ahí sí me está agregando esto. Entonces, voy a explicar cómo hacer lo del triángulo. Voy a copiar nuevamente esto. Y le voy a cambiar el nombre. Entonces aquí voy a cambiar esto. Y aún me va a dibujar el cuadrado. Los cuadrados. Ok. Qué error. Aquí está. Aquí está ese. Entonces, ahora tenemos que decirle que dibuje el triángulo. Para dibujar el triángulo tenemos que decirle directamente al escritor dónde moverse. Entonces, aquí en vez de rect, le ponemos move to. Es importante que eso esté dentro de begin path. Entonces, vamos a dejar esto así. X.x, x.y y vamos a agregarle más radius. Ese es el radio. Luego vamos a decirle que trace una línea line. Aquí es un poquito más complejo. Tenemos un punto aquí y ahora tenemos que decirle que se sitúe hacia abajo y a la derecha. Entonces tenemos que poner punto x más, abrimos paréntesis, punto medio, menos, abrimos otro paréntesis,
menos radios por 2. Luego, después de los dos paréntesis, hacemos una coma, tenemos la posición, ponemos la posición en Y y le sumamos el grado por 3. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí le estamos diciendo que la posición X va a ser igual a la misma posición X que tenía más la posición del radio, o sea, el tamaño del radio, menos el radio por 2. Eso me va a dar un número negativo a la mitad del tamaño del radio. Entonces, la posición X se va a mover a la mitad del tamaño que yo quiero aquí. Y la posición X va a ser, la posición en Y, perdón, va a ser el radio por 3. Pero esto está en positivo, o sea que va a ser así. Entonces, la otra parte, ya tenemos 2 puntos. Ahora tenemos que moverlo hacia el otro lado. Entonces, para moverlo hacia el otro lado, ponemos tx punto. Dibujamos una línea y esta vez va a tener la posición en X más el radio, coma, la posición en Y más el radio, pero por 3. Entonces aquí se está seteando exactamente a la misma posición X, pero ya me lo está multiplicando por 3. Ya tenemos 3 puntos, pero ahora debemos cerrar el trazado. Si lo hacemos así como está, si lo vemos así como está, vemos esto. Y aquí simplemente tx punto cerrar camino. Okay, aquí me está haciendo esto. Okay, me está funcionando porque yo tengo un error aquí. Faltó esto. Ahí sí debería estar funcionando. Bien, ahí está el triángulo. Entonces ya tenemos los tres tipos de partículas, pero solo podemos cargar uno al mismo tiempo. Entonces, si queremos los tres, tenemos que modificar esto aquí. Y para modificarlo, vamos a hacer condiciones. Entonces, lo más cercano a lo proporcional es hacer una condición. Si el residuo de la división de I entre 2 es igual a 0, entonces que me dibuje un círculo. Si el residuo de I entre 3 es igual a 0, entonces que me dibuje un triángulo. Voy a poner este aquí. Si no, entonces que me dibuje un cuadrado. Okay. Guardamos y podemos ver que nos pone los tres tipos de partículas. Okay. Entonces, para modificar una de las opciones que están aquí, vamos a agregar una. Aquí en la carpeta del proyecto, yo tengo otras visualizaciones que no son la que tengo aquí cargada.
Si por ejemplo modificamos el archivo, el HTML, y aquí pongo esto, que es este archivo que está aquí, y luego pongo el 5.1, este es diferente. Este es otro video que yo hice también en After Effects, pero este proyecto no lo tengo aquí, por eso no lo dejé en la carpeta. Pero podemos hacer una opción en la que podamos seleccionar cuál de los dos queremos. Entonces, para eso tenemos que modificar el proyecto. Entonces, tenemos una opción, queremos algo parecido a un combo, como esto. Y esto es lo que queremos. Entonces, vamos a copiar esto que está aquí y vamos a pegarle aquí abajo, al final de esto. Pegamos aquí y tenemos que agregar una coma detrás. Y esto entonces vamos a cambiarle, vamos a ponerle estilo. Esta es la variable que va a almacenar el valor de cada uno. Entonces las opciones son, vamos a poner tubo, que sea el que teníamos anteriormente, con el valor 0. Y vamos a ponerle círculo, que sea este que tenemos ahora. Entonces, cuando tengamos el valor 0, se va a poner el otro. Cuando tenemos el valor 1, se va a poner el circular. Bien, tenemos que borrar esta coma de aquí. Y vamos a hacer en el JavaScript una variable para recibir esa opción. Bien, entonces vamos a aplicar algo parecido a esto que está aquí. Vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces abrimos un if, si existe la propiedad, punto estilo. Entonces vamos a modificar la variable. Estilo va a ser igual al valor que tiene esto. Punto value. Entonces tenemos que hacer una llamada de estos elementos que están aquí. ¿Por qué no lo hacemos aquí, esa parte de asignar los elementos, ya que tenemos la variable aquí? Porque recordemos que estas funciones se ejecutan cada vez que se actualiza el frame. Entonces, si yo seteo el video cada vez que se actualice, entonces el video siempre va a estar reiniciándose. Y no queremos eso, solo queremos que se actualice cuando cambiemos la propiedad, que es aquí arriba. Entonces, vamos a asignar una variable. Vamos a asignar una variable para el video 1 y le vamos a poner v1. Eso va a ser el principal. Entonces, eso va a ser igual a document.getElementById y el ID es este, el video principal. Y hacemos otra, le ponemos 2, esto va a ser v2. Okay. Entonces, aquí hacemos la condición. Si la variable estilo es igual a 0, recordamos que pusimos aquí, cuando sea 0 va a ser igual a la primera, tubo. Entonces, el video 1 punto src va a ser igual al nombre del video, el primero, que es este. Y hacemos lo mismo con el segundo.
y eso va a ser igual al 4, que era el que tenía. Okay. Entonces, copiamos esto y pegamos aquí y ponemos un else. Si es igual a 1, entonces vamos a cambiar esto por el que tenemos ahora, que es este que es aquí, y esto. Okay. Ya tenemos esto. Entonces, aquí tenemos esto seteado. Y si nos vamos aquí, debería aparecer la propiedad. Vamos a cerrar y abrir de nuevo. Ok, no ha aparecido acá. Vamos a verificar. Ok, aquí está. Solo había que reiniciar la aplicación. Entonces, si ponemos el editor, cerramos. Ok, no se cargó. Ok, entonces vamos a editar las propiedades. A ver. Bueno, ahora se va a quedar así. Vamos a tener que cambiarlo manualmente si queremos cambiarlo. Y ya podemos cerrar la vista previa y simplemente nos vamos al programa y nos vamos a fondo, change wallpaper, ahí debería cambiar ya. Okay. Ya aquí el fondo está aplicado. Yo ahorita no me funcionó porque la computadora dio un error, pero yo la reinicié y ya está funcionando. Automáticamente ahora en el programa debería abrirle el fondo directamente, aplicarlo. Y, ok, y las opciones que están aquí, que pueden editar a su gusto. Ya les enseño más o menos cómo es la sintaxis de estas y pueden editarlo a su manera. El otro video que se pone aquí en el centro, yo dejé la carpeta del proyecto completo para que puedan modificarlo también. Si quieren pueden agregarle otra cosa o ninguno, pueden modificar esto y pueden agregar valores en el JSON para poder editarlos aquí. Y eso fue todo. Gracias. Hasta luego.